Es en tu abrazo, mi Jesús, que recuerda aquella cruz donde tú fuiste a morir con brazos abiertos para... Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. 1 Juan 2, 13a. Buenos días, los saludo hoy 23 de junio, mes de los padres. El pasado borraste con tinta carmesí. Me amaste. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Cerramos el tema ofrendas con olor fragante. Inocente por ti, inocente, que ha encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Buenos días. Continuamos nuestro enfoque general de los domingos de este mes con el tema ofrendas, y el tema particular de esta mañana es olor fragante. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva ocasión que nos das de estar delante de ti, de exaltar tu nombre. Nuestro corazón está abierto para ti. Confesamos nuestro deseo y necesidad de ti. Sabemos que tú suples esa necesidad. Llénanos de ti, llénanos de tu presencia en esta mañana. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por esas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Para nuestro tema olor fragante, ubiquémonos inicialmente en Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Y allí leamos el verso número 4. Génesis capítulo 8, el verso 4 dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Qué arca será? Solamente nos habla en la Biblia de un arca, ¿cierto? El arca de Noé, a la altura de Génesis 8:4, sobre un monte. Ya el arca pudo reposar. Ya había cesado la lluvia, había descendido el nivel del agua y, como dice el verso 4, reposó el arca. Y quiero que los que les gusta los detalles tengan presente esos datos que dice el verso 4. ¿En qué mes fue eso? ¿En qué mes? Mes séptimo. Ojalá que lo recuerdes siempre. No es un hecho menor. El mes séptimo. ¿Qué otra información nos da ese verso? A los 17 días del mes. A los 17 días. ¿Qué mes? ¿Qué mes? ¿Qué día? 17. ¿Qué pasó esa vez? Reposó el arca sobre el monte, sobre los montes de Ararat. Bueno, muy bien, con esa idea, y ojalá no lo olvides jamás, lo que nos dice Génesis 8:4, miremos ahora los versos 18 al 22. Génesis 8, 18 al 22, dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron
del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Apenas desciende Noé y su familia del arca, ¿qué es lo que ellos hacen? Un altar y ofrecen un sacrificio. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de ese sacrificio? El verso 21 dice: y percibió Jehová olor grato. Esa ofrenda que Noé presenta fue una ofrenda agradable para Dios. En este mes hemos estado meditando lo que nos dice la palabra de Dios acerca de las ofrendas. Y hoy tenemos el cierre de las prédicas de este mes con ese tema general, con olor fragante. Olor fragante significa un olor agradable, un olor grato. Necesitamos que nuestras ofrendas sean agradables para el Señor. Dios mediante, después de la prédica vamos a ministrar las ofrendas. Esa ofrenda que vas a presentar al Señor te tiene que importar. Hemos aprendido con el ejemplo de Abel que esas ofrendas dan testimonio de nuestra fe. También aprendimos que ofrendar es un milagro. No se puede ofrendar sin el poder de Dios. Ofrendar es un milagro. También vimos hace 8 días que ofrendar es recoger, pero ofrendar también es sembrar, tanto recoger como sembrar. Aprendimos que cuando vamos a ofrendar tenemos que hacerlo con alegría, con libertad, con alegría. Por eso me gusta recomendar que en el momento de las ofrendas, si alguien se siente presionado a dar, o a dar por pena, o con tristeza, mejor no dé. Y no es un sarcasmo, es de verdad, la invitación es real, no dé. Si le da tristeza, no dé. Y alguien podrá decir: ¿y cómo así? ¿No están necesitando plata pues para la construcción y para el mantenimiento del lugar y para el funcionamiento de la iglesia? ¿No están necesitando plata? ¿Cuál es la respuesta? No, la respuesta es no. ¿O es con plata que hemos hecho esto? ¿Tú tenías plata para hacer esta construcción? ¿Sí? De esa plata que tú tenías trajiste y hicimos esto. No. No se necesita plata, pero sí se necesitan ofrendas. No se necesita lo que nosotros podemos producir, sino que se necesita es el milagro que Dios hace en nosotros, no solamente dándonos la provisión, sino dándonos la gracia para poder dar. Eso es lo que sí se requiere en las iglesias. Con eso es que se mueven las iglesias, con las ofrendas, no con la plata, no con el dinero. Yo recuerdo hace unos años que fuimos invitados a predicar en la cárcel. Estábamos emocionados de ir allá. El tema fue la alabanza, recuerdo. Fue una reunión muy especial con todos los presos allí. Bueno, todos no, habían unos que no les permitieron estar en ese patio. Y quedamos contentísimos. Y al terminar la reunión, el hombre que nos había contactado se me acercó
y me dijo, espéreme un momentico, por favor, espéreme un momentico, ya no se vayan a ir. Y yo me quedé esperando. Y vi que el hombre se fue como hacia una de las celdas. Y nada, que llegaba, y me dio mucha curiosidad y me acerqué lo más que pudiera, pues si me devolvían, pues, pero pude llegar hasta el lugar y estaba cerrado. Cuando abrieron, oh, por favor, eso no era una celda, era un apartamento, pero espectacular, todo en madera, una madera preciosa, unas porcelanas hermosísimas, unos muebles, eso era como otro mundo. En la cárcel, casi digo que Villahermosa, pero no voy a decir el nombre para evitarnos problemas. Y yo dije, ¿esto qué es? Y yo hasta me asusté y me devolví acá al lugar. Después sale el hombre que nos había contactado y me dijo que si yo estaba dispuesto a ir periódicamente a predicar. Ahí me dio mucha emoción eso, pero luego me quitó la emoción cuando dijo, hay mucha plata que usted puede ganar haciendo eso. Entonces me di cuenta que eso no era ningún ministerio, sino un negocio. Entonces nunca más hicimos nada con ese hombre. Un poco más adelante, ese hombre evidenció que estaba en desobediencia del Señor, se portó como un impío, no sé si es creyente realmente como lo decía, pero se comportó como un impío, no solamente con la iglesia, sino con su propia familia. Así que la iglesia no se mueve con plata, la iglesia se mueve con ofrendas, con el milagro que Dios hace en darnos la provisión y darnos la gracia para poder dar. Algunas personas piensan que porque tienen mucho dinero son las personas más importantes de una congregación. No. Es la generosidad, son las ofrendas generosas, no abundantes, generosas, como lo vimos hace 8 días. Cuando tengamos estas prédicas en el canal de YouTube, yo les invito a que las vuelvan a mirar, que las mediten en oración. Quiero decirles que estuve escuchando las prédicas que les he invitado a escuchar en estos días, que fueron prédicas del año 2022, y fui enseñado de cosas nuevas en esas prédicas del año 2022. Así que esa es la riqueza de la palabra. Aquí tenemos en Génesis, y particularmente en Génesis, porque recuerde que Génesis son semillas. Génesis nos dan semillas, esas semillas que se siembran y germinan y crecen y dan fruto al ir transcurriendo el tiempo, la historia humana, al ir transcurriendo la palabra de Dios. Esas semillas de Génesis dan un resultado. Y aquí tenemos una semilla muy importante con una ofrenda que dice el verso 21, y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra. Bueno, y sigue diciendo el Señor. La ofrenda de Noé fue una ofrenda agradable al Señor. La ofrenda que vas a presentar en esta mañana, o la ofrenda que vas a presentar, la próxima ofrenda que vas a presentar, ¿tienes certeza que le va a agradar al Señor? ¿Va a ser una ofrenda agradable al Señor? ¿Cómo asegurarnos de que nuestra ofrenda sea agradable al Señor? Ese es nuestro tema en esta mañana. Miremos por favor en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versos 2 y 3. Mientras nos ubicamos en Éxodo 12, ¿alguien recuerda de qué nos habla ese capítulo tan importante? Éxodo 12. De la Pascua, ¿cierto? De la salida de Israel de Egipto, el día de la Pascua. Algo especial que sucedió. ¿Qué tienen que hacer ellos el día de Pascua? Algo relacionado con un animalito. ¿Qué animalito? Un cordero. Vamos a Éxodo capítulo 12, miremos los versos 2 y 3. Éxodo 12, verso 2 dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses
del año. Y voy a hacer una pausita allí. Dice este mes. Investigando qué mes era, resulta que podemos encontrar en la historia que los judíos tienen 2 calendarios. Aquí el Señor está cambiando. Aquí el Señor está introduciendo otro calendario. Les está diciendo que ese mes, no se sabe cuál es, ahí no dice si era el primero, efectivamente, el segundo, tercero, cuarto, cuál. Pero dice, ese mes ya no va a ser ese orden que tiene, sino que de aquí en adelante va a ser el primero. ¿Qué es lo que marca que ese mes sea el primero? La Pascua. La Pascua. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. El pueblo judío tiene 2 calendarios, les decía, uno llamado calendario civil o secular, civil. Ese es el primer calendario. Y hay otro sagrado que inicia desde Éxodo capítulo 12, verso 2. En ese sagrado, ese mes, que ya vamos a ver cuál es, iba a ser el primero. Entonces se corrían las fechas para que ese fuera el primer mes en el calendario sagrado. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de la Pascua. El Señor dijo, este día, este mes de Pascua va a ser el primer mes. Ese día que ese mes, que van a coger ese cordero y lo van a sacrificar, ese va a ser el primer mes. Este mes os será principio de los meses. Si miramos un momento en el capítulo siguiente, Éxodo capítulo 13, el verso 4, dice: vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Aviv, eso lo vimos hace tiempo, no recuerdo si esa prédica la tenemos en nuestro canal, pero vimos que Aviv tiene un significado y es nuevo comienzo. El mes de Aviv, ese primer mes, ese mes donde ellos salen de Egipto, es un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Es una nueva vida, es un nuevo inicio, en libertad, fuera de esclavitud, fuera de Egipto. Ellos salen a libertad y el Señor les dice, ese es el mes de Aviv. ¿Qué significa? Nuevo comienzo. Primer mes en el calendario sagrado, pero corresponde a qué mes le dije del calendario civil. ¿No he dicho? Bueno, corresponde al 7º mes. Usted lo puede mirar, es algo histórico. Yo fácilmente lo pude averiguar por Google. Corresponde al mes 7º. Ese mes de Aviv ahora iba a ser el primero, ya no iba a ser el 7º. 7º sigue siendo en el calendario civil, pero en el calendario sagrado es el primero, porque marca el nuevo comienzo del pueblo. ¿De acuerdo? ¿Qué mes? El 7º. Ahora corresponde a qué mes? Al primero, que es el mes de Aviv. ¿De acuerdo? Veamos nuevamente en el capítulo 12, pero esta vez el verso número 3, que no hemos leído. Verso 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, ¿cuál mes? Ese mes de Aviv, donde iban a hacer la Pascua, donde iban a salir ellos de Egipto, que antes era el mes 7º. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. ¿Qué día? El 10 de ese mes. ¿Qué tenían que hacer con el cordero? Según el verso 3. ¿Qué tenían que hacer? Tomarlo, es decir, escójalo, vaya a busque su cordero. ¿Qué día? El día 10. ¿Lo tenían que matar según las instrucciones hasta donde hemos leído? ¿Lo tenían que matar ese día? Todavía no, solamente escogerlo. Al Señor Jesús, el Señor Jesús ya era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así lo señaló Juan Bautista, y a él lo cogieron prisionero. Usted lo puede leer en Juan capítulo 18 y 19, y a él no lo mataron el mismo día que lo cogieron, sino que lo cogieron y pasó unos días de examen
Él fue examinado por las autoridades religiosas, Él fue examinado por las autoridades políticas también. Y luego sí fue llevado a la cruz. Vamos al verso número 6 de aquí de Éxodo 12. Dice el verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolar, tenían que matar, sacrificar el cordero. ¿Qué día? ¿Qué día, hermanos? El día 14 de ese mes. Y ese iba a ser el primer día, aunque antes era era el primer mes, aunque antes era el séptimo mes. Séptimo mes, calendario civil. Primer mes, calendario sagrado. Ese mes, el día 14, era sacrificado el cordero. El día de Pascua. Según lo que podemos constatar nuevamente en Juan capítulo 18 y 19, el Señor Jesús fue crucificado y muerto el día de Pascua. ¿De acuerdo? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Noé y con el arca? Los que tienen buena memoria, ¿qué leímos en Génesis capítulo 8, verso 4? ¿Qué mes reposó el arca? ¿Qué mes? ¿Qué mes? Séptimo. Claro, en los tiempos de Noé era séptimo, pero luego ese séptimo mes pasó a ser el primero. Ahora, ¿alguien recuerda qué día? ¿Qué día? El 17. ¿Qué día fue inmolado el cordero? ¿Y qué día reposó el arca sobre los montes de Ararat? El 17. ¿Usted ve alguna pequeñita relación? ¿No es maravilloso, hermanos? 14, inmolado. Y al tercer día, resucitó. De tal manera que esta semilla en Génesis capítulo 8 nos muestra que el hecho que el arca haya reposado sobre el monte indica la resurrección, es tipo de la resurrección del Señor. De hecho, sabemos que Cristo, o el arca es tipo de Cristo, y sabemos que el diluvio es tipo del bautismo nuestro en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? En el campamento que hicimos en el Hotel Aguadua, tuvimos bautismos y el tema fue sobre lo que el apóstol Pedro nos enseña acerca del bautismo. Él lo compara con la salvación. El apóstol Pedro dice una salvación que no es a modo de regeneración, sino la salvación del mundo, la salvación por agua. Hay un juicio y todo lo que queda de ese juicio, ¿qué es? Todo lo que sobrevivió de ese juicio, ¿qué es? Lo que fue salvo. ¿De acuerdo? Así que estamos aquí delante de un tipo de resurrección. Cuando la barca puede reposar sobre el monte, hay un nuevo comienzo, hay una vida en resurrección, hay una vida literalmente de iglesia. Recuerden que la iglesia se origina en resurrección. Bajo esas circunstancias es que Noé presenta un sacrificio, y ese sacrificio es agradable, es olor grato para el Señor. Cuando nosotros presentamos nuestras ofrendas al Señor y lo hacemos en el poder de resurrección, esas ofrendas son olor grato para el Señor. Si lo hacemos de otra manera, no. Aquí tenemos la semilla en Génesis. ¿Cómo hacer para que nuestra ofrenda sea agradable al Señor? Lo hacemos en el poder de resurrección. Eso implica varias cosas. Una, que yo ya haya sido regenerado. O sea, una ofrenda la da alguien del pueblo de Dios para que sea agradable al Señor. Y número 2, la actitud de esa persona no puede ser cualquier actitud. Tiene que ser una actitud en resurrección. Depender de la vida de resurrección. No puede decir simplemente yo soy creyente, yo recibí a Cristo, sino que estoy descarriado, vivo de cualquier manera. Si no vives en resurrección, esa ofrenda no le va a agradar al Señor.
Eso lo vamos a ver más contundentemente en unos minutos si el Señor nos ilumina. De tal manera que tenemos acá un tipo de resurrección cuando el arca reposa a los 3 días. A los 3 días del día de la Pascua. El Señor dice en Éxodo 12, este será el primer mes. Y el día 14 van a matar el corderito. Y corresponde ese primer mes al 7º mes, como les he dicho. Y en Génesis 8:4 nos muestra que el día 17 reposó el arca por fin. Ahora también quiero decirles algo. ¿Cuántas personas estaban en esa arca? 8 personas. Noé, ¿quién más? Su esposa, ¿quién más? ¿Quién más? Las hijas y los esposos de ellas. ¿Sí? ¿No? En total sumaban ¿cuántas personas? 8 personas. 8 personas. Hermanos, estamos en Génesis. Génesis no lo podemos, ningún libro de la Biblia se puede leer rápido. No es un libro de lectura rápida, hay mucho menos Génesis. Hay que leerlo despacio porque cada cosa nos da información. 8 personas. 8. 8 es un número muy importante. Muy importante. De eso hablamos hace años, pero hace muchos años. 8 es un número muy importante. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. ¿Y el 8º día qué es? Es el primer día de una nueva semana. Hermanos, Génesis 8 nos muestra que la resurrección es el primer día de una nueva semana. Es el primer día, es un nuevo comienzo. Hermanos, nosotros en resurrección tenemos un nuevo comienzo. No podemos olvidarnos de eso. La contaminación que teníamos, charlábamos con la princesa del asunto, la contaminación que tenemos debido al pecado hace que no siempre manifestemos esa realidad. Pero no deja de ser una realidad. Cristo conquistó para nosotros en resurrección un nuevo comienzo, un mes de Aviv, es un nuevo comienzo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Entonces, pero a veces por la contaminación que tenemos por el pecado, nosotros decimos, yo estoy en Cristo, soy nueva criatura. Las cosas viejas no han pasado. He aquí, no todas son nuevas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a creer esa situación que estamos viviendo o vamos a creer la Escritura? ¿Sabes que la suma de la palabra es verdad? No lo que te pasa en un momento dado, eso no es verdad. Ese hecho es real, pero la suma de los hechos es distinto. Digamos que hay alguien aquí en la congregación es hijo de Dios y está empeñado en ser necio, en ser resabiado, en ser rebelde. Ni siquiera eso es la verdad. Porque llegará un día, si le alcanza en esta dispensación de gracia, bien, y si no, el Señor tiene 1000 años después para asegurarse que esa persona terca, resabiada, rebelde, va a ser completamente sanada y restaurada. Y entonces, ¿qué vamos a tener al final? La suma que es, esa sí es la verdad. Y ya es parte de la nueva Jerusalén. Así ahora parezca un gamín o un diablo. Esa es la verdad. Es la verdad. Muchas veces como hijos de Dios nos comportamos, parecemos endemoniados. Pero esa no es la verdad, esa no es la suma. El Señor tratará con nosotros de una y otra manera. En esta dispensación de gracia, ojalá lo hagamos ahorita, para que cuando Él venga solamente podamos recibir su abrazo, su recompensa y no un castigo. Pero si se requiere,
tenemos un castigo temporal, esos 1000 años, para entrar en cintura, para entrar en forma y poder disfrutar eternamente siendo parte de la nueva Jerusalén. El Señor tiene resuelto absolutamente todo. Ahora, ¿vas a esperar a morir o vas a esperar a la séptima trompeta y después que pasen 1000 años para poder disfrutar? Te vas a perder las bodas del Cordero, te vas a perder el disfrute reinando con Cristo en el milenio. Sería sinceramente absurdo. Podemos hoy podemos disfrutar al Señor. Hoy está en resurrección. Hoy Él nos permite vivir la realidad de un nuevo comienzo, de un mes de Aviv, de que realmente somos nuevas criaturas y todo es hecho nuevo. Es un nuevo comienzo. Diga, nuevo comienzo. Diga, estoy en resurrección. Hemos hablado del buen vino. Ese buen vino es la vida resucitada de Cristo que tenemos nosotros. Si vivimos por esa vida, podemos vivir en resurrección. Y particularmente cuando presentamos nuestras ofrendas, van a ser olor fragante para el Señor. Amén. Así que eran 8 personas en el arca y ese 8 es un tipo, es un símbolo de la resurrección. Es el primer día de una nueva semana. La resurrección es el primer día de una nueva semana. No eran 7 personas, no eran 6, no eran 9, eran 8 personas en el arca. Así que con estas dos cosas vemos que ese es un tipo de la vida en resurrección. Es un nuevo comienzo y cuando ellos descienden, como hemos leído acá en Génesis capítulo 8, cuando ellos descienden, lo primero que hace Moisés es un altar para ofrecer un sacrificio y ese sacrificio en la vida de resurrección llega a ser agradable al Señor. Amén. Amén. Miremos por favor en Efesios capítulo 5, el verso 2. Efesios 5, 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recuerdan que el Señor, tenemos 2 testimonios por lo menos en Mateo, de la voz audible del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo me deleito es en Él. Y dice Efesios 5:2, nos muestra qué debemos hacer nosotros. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como lo hizo Cristo. ¿Cómo lo hizo Cristo? La clave aquí es andar en amor. Cuando tú vas a ofrendar, tú tienes que hacerlo en el poder de resurrección, ya lo vimos, es un principio. Pero acá hay otro principio, y es que lo tienes que hacer en amor. Si tú andas en amor, si cuando vas a presentar esa ofrenda, lo estás haciendo con todo tu amor, esa ofrenda va a ser olor grato para el Señor. Amén. Amén. Ese momento de la ofrenda es el momento de un milagro. El Señor nos ha tocado y por su gracia podemos ofrendar. Lo hacemos con alegría, lo hacemos con amor, lo hacemos enfocados en darle la gloria al Señor. Lo hacemos en el poder de resurrección. Miremos por favor en Filipenses capítulo 4, verso 10 al 18. Filipenses capítulo 4, versos 10 al 18 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Vamos a hacer una necesaria pausa allí. ¿Quién está diciendo esas palabras? El apóstol Pablo. ¿A quién? A los filipenses. Los filipenses fueron muy fieles en el cuidado del apóstol Pablo, muy diligentes en dar ofrendas
para el cuidado del apóstol Pablo. Pero por un tiempo ellos se descuidaron. Se durmieron en esa actitud. Se les pasó. Descuidaron por un tiempo las necesidades de Pablo. Y él les está diciendo acá, en el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ellos, ese cuidado, esa diligencia para con el apóstol Pablo, le habían dejado dormir o morir. Cuando ellos dicen, ¡ay! El apóstol, el que él nos está ministrando y lo hemos descuidado. Y entonces ellos reviven eso y él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea que el apóstol estaba enfocado era en las ofrendas que le daban. No, porque dice, en gran manera me gocé. Uy, por fin me volvieron a dar ofrendas, qué bueno. Él está contento por eso, ¿o no está contento? Está contento, estaba interesado en esas ofrendas. ¿Cuál era el interés del apóstol? Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué hermoso. Así que el enfoque de él eran las ofrendas como para algo de él, algo propio de él, un lucro. No, ¿por qué? El mismo verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo el apóstol estaba ¿qué? ¿Qué dice? Enseñado. Dice el verso 11 que él sabe vivir humildemente, pero también sabe tener abundancia. Cuando él dice humildemente, está hablando de privación, no está hablando de una actitud, está hablando de privarse de cosas. Él sabía vivir con privación. Algunas veces, cuando tenemos privación, el Señor expone que no sabemos vivir así. El Señor expone que no sabemos vivir humildemente. Nos ponemos de mal genio, no le servimos al Señor, nos volvemos tacaños, nos olvidamos de las cosas de Dios porque como me está faltando dinero, entonces mi enfoque es el dinero. El Señor nos permite situaciones para exhibir cómo estamos, si realmente sabemos vivir humildemente. El apóstol Pablo sabía vivir humildemente. Él sabía cómo era almorzar, un almuerzo sencillo, un arrocito con huevito. ¿Sabía eso? ¿O eso lo hacía renegar del Señor? No, él sabía. Por eso le dice, yo estoy feliz de que por fin hayan revivido el cuidado que tienen de mí. Me han descuidado. Él les dice. La iglesia más fiel, y la iglesia más fiel como que se olvidó de él, tenaz. Pero él se alegra, se goza en el Señor porque por fin revivieron ese cuidado. Pero luego dice, pero no lo digo porque tenga escasez. Yo sé almorzar con un arroz con huevito. Pero también dice que sabe tener abundancia. Él también sabe ir a la Trattorina, a Sushi Green. Él sabe ir a almorzar allá. Y por tener la capacidad de una abundancia, de darse gusto, él no se va a olvidar del Señor. Tristemente hay personas que en la abundancia se olvidan del Señor.
pero apenas les falta algo, corren a buscar al Señor. Y apenas tienen la abundancia, se olvidan del Señor. Pablo no tenía esa situación. Pablo sabía vivir humildemente y sabía vivir con abundancia. Él dice, así para estar saciado como para tener hambre. Allí no es una metáfora, allí no es que el apóstol le está dando una figura, no, está hablando de una cosa real, cruda. Tener hambre, que le falte. ¿Sabía el apóstol? El apóstol, ¿por qué sabía eso? Él había aprendido a depender completamente del Señor. Una persona que depende completamente del Señor puede comer menos que otro y estar tranquilo. Sí. Y una persona que depende completamente del Señor puede tener abundancia, ir a un restaurante súper costoso y seguir siendo fiel al Señor. Sí, también. El apóstol había aprendido a depender completamente del Señor. Entonces, en una o en otra situación, eso no lo conmovía. Él sabía vivir, sabía ser fiel al Señor, cualquiera que fuera su situación. Por eso, esa afirmación del verso 13, muy conocida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, es decir, tener escasez o tener abundancia. El que lo fortalece no son las cosas, sino el mismo Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cuál es esa tribulación que el apóstol habla allí? ¿Usted tiene presente? ¿Por qué cosa estaba pasando el apóstol? Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Entonces dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, en mi situación. No siempre el siervo de Dios está en una buena situación. Vienen adversidades, vienen necesidades, vienen enfermedades, vienen accidentes, vienen situaciones críticas del entorno. Hay unos momentos de estrechez. Y él estaba pasando un momento de estrechez. Dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Verso 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ellos eran los más fieles. Y los más fieles lo habían descuidado. Pero habían retomado, habían dicho, el Señor los había tocado y dijo, tenemos que cuidar al siervo. Y él está alegre, él está feliz por eso. Versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea que cuando damos la ofrenda, sucede lo del verso 17. ¿Qué es lo del verso 17? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ofrendar, aprender a ofrendar, hacer el ejercicio de ofrendar como hemos aprendido, equivale a abrir una cuenta a nuestro favor. Y estamos dando y todo eso está a nuestro favor. ¿Y cuándo es que vamos a recibir el resultado? Cuando el Señor venga por segunda vez. Cuando el Señor venga, Él la recompensa. Y allí va a recompensar las ofrendas. Eso es lo que dice el verso 17. Verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Por qué tenía abundancia? Porque los filipenses habían revivido el cuidado de él, habían dado la ofrenda que antes se habían descuidado. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Pablo, al pastor,
¿Al siervo que estaban cuidando? No, ¿a quién? A Dios. Hermanos, estas declaraciones del apóstol Pablo son palabras gruesas. Cuando damos las ofrendas conforme a lo que dice la palabra de Dios, cuando damos las ofrendas porque el Señor nos está moviendo a hacerlo, esas ofrendas son olor agradable al Señor. ¿Cómo lograrlo? Ya lo aprendimos con Moisés, con Noé, y ya lo aprendimos con el Señor Jesús. En el poder de resurrección, con una vida que depende de la resurrección y por amor. Si hacemos esas ofrendas así, van a ser agradables para el Señor. Miremos por favor en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versos 15 y 16. Dice Hebreos 13, 15 y 16, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Mire el orden de las cosas. Primero es el 15 que el 16. ¿Qué pasa en el 15? Está ofreciendo a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Frutos de labios que confiesan su nombre. Ellos están dando a Dios, están entregando completamente a Dios. ¿Eso qué es? Que hay una dependencia. Ellos están viviendo en resurrección. Ellos están viviendo en el mes de Aviv. Ellos están en el nuevo comienzo. Cuando se vive así, entonces viene lo siguiente, verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Después de vivir en el poder de resurrección normal, en la dependencia del Señor, esas ofrendas son sacrificios que le agradan al Señor. Vamos a nuestro último bloque de citas, por favor, a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, versos 1 al 5. Como les he dicho en varias ocasiones, los capítulos 8 y 9 hablan del poder del Señor, dándoles gracia a los hermanos, a la iglesia, para poder ofrendar. Capítulo 8 y capítulo 9 de 2 Corintios. En 2 Corintios capítulo 8, versos 1 al 5 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente a Dios, primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta es la situación crítica que vemos en la palabra, de unas iglesias muy pobres, pero muy pobres, y que además de estar en profunda pobreza, tenían dificultades extras, tribulaciones por esos días. Sin embargo, el apóstol Pablo no llega ya a decir: hermanos, si damos, el Señor nos va a cuidar. O sea, el apóstol Pablo no los está convenciendo a ellos de que ofrenden. El apóstol Pablo, yo creo que les decía a ellos: si les da tristeza, no ofrenden. Se sienten presionados, no ofrenden. No necesitamos dinero, no se necesita plata. Si usted es tacaño, si le duele dar, no dé. Si no puede dar con alegría, no. Básicamente, él no les está diciendo, no los está tratando de convencer que den, sino que acá sucedió otra cosa. Dice el verso 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Dios les dio una gracia, el poder de resurrección se movía en ellos, de tal manera que ellos no tenían que ser
invitados, inspirados, animados, regañados, amenazados para que den. Yo recuerdo en aquella canal de televisión donde se recogían periódicamente unas ofrendas. Eso me llevó a mí, eso fue una de las cosas que me llevó a mí a no volver a ver ese canal, porque decían, ¿quién tiene un familiar enfermo? ¿Quién tiene un familiar? Entonces llame ya y pacte por la salud de ese familiar, pacte. Entonces claro, yo tenía a mi mamá bien enferma y me dicen que con un pacto Dios me va a ayudar, pues yo hago un préstamo y ofrendo unos 10 millones, algo así. O si los tengo, los doy. Y entonces la gente pactaba. O por un negocio, ¿quién está con un nuevo emprendimiento? Pacte por la bendición. Y pactaban y daban una ofrenda por pactar con Dios. Una sanidad, una liberación, algo que se requiriera. Nosotros no ofrendamos para pactar. Hermanos, las ofrendas no es una invitación a dar para pactar, no. Nosotros no ofrendamos para pactar, nosotros ofrendamos porque ya estamos bajo un pacto. Cuando Noé desciende del arca, él da una ofrenda, ¿por qué? A ver si deja de llover. No, ya había dejado de llover. Ya el Señor ya estaban bajo pacto, y mire todo lo que les promete a ellos en torno a la provisión en ese nuevo comienzo. Que hasta el día de hoy usted nota que hay días donde siente calor. ¿Usted ha sentido calor alguna vez? ¿Y ha sentido frío? ¿Ha visto la noche y que después de la noche viene el día? Hasta que dure la tierra vamos a tener esa situación. ¿Por qué? Porque estamos bajo pacto. Y cuando estamos bajo pacto tenemos la libertad de dar, porque la gracia del Señor es la que nos mueve a dar. Así que no ofrende para pactar, sino que ofrende porque ya está en pacto. La ofrenda, ¿quién la hace? Los que estamos bajo pacto. Es por eso que ofrendamos. Y ellos dicen el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos pidieron con muchos ruegos que le dieran ese privilegio. Yo imagino a Pablo diciendo, pero hermanos, ustedes son muy pobres. Ustedes miren, necesitan reconstruir esas casitas. Y además están pasando por unas adversidades muy tremendas. No. En otra ocasión, cuando estén en abundancia, pueden dar. Pero ellos quisieron, les rogaron, dice, les pidieron con muchos ruegos que les concedieran el privilegio. Para ellos, ofrendar era un privilegio. Y el verso 5 nos explica esa actitud. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿Tú de quién eres? No tienes problema para dar. Pero si tú todavía no eres del Señor, pues te va a costar mucho dar. Pero ellos se dieron primeramente al Señor, entonces ya estaban listos para ofrendar. Aquí mismo en el capítulo 8, el verso 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pero mire el orden, dice primero, literalmente lo dice, primero. Si primero hay la voluntad dispuesta, primero el corazón, primero el Señor nos captura, primero nos damos al Señor. Si eso ya está, eso es lo primero. De ahí en adelante, entonces el Señor va a recibir la ofrenda de acuerdo a lo que tengamos. En el capítulo siguiente, capítulo 9, verso 7, lo vimos hace 8 días, 2 Corintios 9, 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando las ofrendas
son porque Dios nos ha tocado y ha colocado en nuestro corazón algo y los podemos hacer con alegría, eso va a ser olor grato para Él. Y finalizo recordándoles el testimonio que recibimos en Génesis capítulo 4, verso 2 al 5. ¿Alguien lo recuerda? Con eso fue que iniciamos las prédicas en este mes. El ejemplo de dos hermanitos que se llaman Caín y Abel. Dice en Génesis capítulo 4, versos 2 al 5, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aprendimos que desde que escogen su profesión ya están enfocados en agradar a Dios o buscarlo de su vientre. Caín dijo, no, pues no podemos comer animales, sí podemos comer producto de la tierra, entonces fue labrador, mientras que el otro fue pastor de ovejas pensando en agradar a Dios, en los sacrificios que ya los padres le habían contado. Versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire el orden. ¿Qué miró Dios con agrado? A Abel. Y después, ¿qué miró? Mira a Abel. Y después mira la ofrenda. Así como los de Macedonia. Ellos ya se habían dado a Dios. Entonces ya estaban listos para que Dios pudiera agradarse con su ofrenda. ¿Tú ya eres de Dios? Y cuando vas a ofrendar, ¿quieres honrar, agradar a Dios? Esa ofrenda ya está lista para ser agradable al Señor. Así como Abel. Dios mira a Abel, pero mire lo que dice el verso siguiente, verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces primero mira a la persona y después la ofrenda. El Señor te mira y luego mira tu ofrenda. No porque está interesado en la ofrenda. Miren, recuerden las palabras de Pablo. No es que busque dádivas, sino que es lo que quiere el apóstol Pablo, que abunde a la cuenta del dador, que reciba la bendición de poder dar. Y termina diciendo el verso 5, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta en la cara se le notaba la angustia, la tristeza, la amargura de su corazón. Hermanos, que nuestras ofrendas sean olor fragante para el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por esta ocasión, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites un nuevo comienzo, gracias porque nos permites tener una vida en resurrección. Todos nuestros asuntos, todos, queremos vivirlos en el poder de resurrección. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Queremos que nuestra ofrenda sea olor grato para ti. Te damos toda gloria, toda honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.